escolares. Generalmente quien lo padece sufre grandes secuelas. Hoy vamos a conversar sobre este tema. Hay un proyecto de ley aprobado en primera discusión para condenar esto en nuestro país. Se encuentra ya en el estudio el abogado Héctor Zulbarán. Bienvenido, abogado. Bueno, vamos a entrar en materia de lo que es la ley de acoso escolar o ley de bullying. Pero en Venezuela, como somos venezolanos, le llamamos chalequeo. Es importante destacar que no existe un instrumento legal aún vigente, ya que se encuentra como proyecto de ley ya aprobado en este mismo año por la Asamblea Nacional en primera discusión. ¿Qué quiere decir en primera discusión? Que se aprobó el primero y el último artículo de esta ley, pero la misma no se encuentra vigente. Es importante destacar qué es el bullying y hacia dónde va dirigido. El bullying o acoso escolar va dirigido a niños y adolescentes que permanezcan en edad escolar, es decir, tanto en la edad de primaria como en la edad de secundaria. Es importante también destacar que este bullying existe de varias maneras: psicológico, verbal y físico. Son las tres características del bullying. También es importante destacar que existen actores pasivos y actores activos. ¿Quién es un actor activo del acoso escolar? El actor activo es la persona que lideriza el grupo para meterse, burlarse, o agredir o psicológicamente hacer sentir menos a una persona. Y los pasivos son el grupo de niños o adolescentes que acompañan a este actor que se cree superior física, intelectualmente sobre los otros niños. Entonces, podemos concluir que casi siempre, o en la mayoría de los casos, el bullying es grupal, con un líder y un grupo de personas pasivas que acompañan a este líder, que lo pudiéramos clasificar como un líder negativo en las aulas escolares. Abogado, mencionamos que este proyecto de ley anti-bullying está aprobado solo en primera discusión. Mientras esto se convierte en ley, ¿de qué forma Venezuela protege a las víctimas? Mientras que no existe un instrumento legal, hay algo que se llama en el derecho latín sine lege, sine crimen. Es decir, si no hay ley, no hay crimen. Entonces, mientras que esto sucede, que es aprobado por el órgano legislativo, que no es otro que la Asamblea Nacional, va a ser manejado por lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código Penal venezolano. Pero estamos en la espera porque ya es un hecho mundial, ya es un hecho internacional, por lo cual la República, que nunca se queda atrás con los lineamientos legales, va en vía a actualizar esta ley para corregir, prevenir y tener una escolaridad acorde con los parámetros mundiales. A través de las redes sociales hay muchos casos de bullying que se han viralizado y se puede comprobar la culpabilidad del agresor y son pues condenados. ¿Qué pasa en el caso del acoso psicológico, donde quizás no hay pruebas, donde no hay videos? ¿Cómo se puede condenar a la víctima? ¿Cómo se puede condenar al agresor? Perdón, ¿cómo se puede defender a la víctima? En estos, el bullying no es solamente el ejecutado en el aula escolar, porque recordemos que también existen las redes sociales y el manejo de las mismas por los estudiantes. Es muy común realizar grupos dentro del salón de clase, vía WhatsApp, por ejemplo, con la excusa de celebrar tareas, y una vez que se utiliza o se desvía el fin o el objeto para el cual fue creado, también existen plenas evidencias del bullying. En el bullying escolar juega papel fundamental el maestro,
que es la persona que convive a diario con los estudiantes y por esa convivencia puede ser un orientador hacia los órganos de justicia, en la cual la Fiscalía General de la República viene haciendo un trabajo importante dentro de las agresiones en diferentes colegios del territorio nacional para determinar quién fue el creador de dicho bullying hacia el estudiante menos afortunado. Abogado, además de condenar, ¿cree usted que también se debe hacer un trabajo para prevenir, quizás dictar charlas en las instituciones educativas para evitar que pues, esto termine ya en un caso de bullying? Una de las funciones que van a tomar, me imagino que el gobierno nacional, e invitamos a que lo haga, así como organizaciones no gubernamentales o fundaciones, que una vez que el instrumento legal ya sea una ley o se encuentre dentro de la vacatio legis, que es aquel tiempo que le da la Asamblea Nacional para entrar en vigencia, unos 30 días, unos 60 días, a veces más tiempo. Ese tiempo, si le dieran vacatio legis, que no es obligatorio, pero pongamos que le dieran unos 30 días, ese tiempo debe ser importante para los medios de comunicación, para las entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, para ser una difusión masiva de lo que es el bullying y las consecuencias que pueda traer dicha ley, que si es aprobado el proyecto como tal, la pena máxima serían 6 años privado de libertad a la persona que cometa el mayor número de bullying establecido en la ley. No podemos, para no confundir a la audiencia, establecer los parámetros de una vez sin tener el instrumento legal aprobado. Pero queremos hacer el llamado de que ya viene, está en primera discusión, aprobado, y la segunda discusión puede ser muy pronto, ya que hay gran interés de la comunidad nacional, del Fiscal General de la República, de los tribunales de justicia, en aprobar esta ley para corregir muchas fallas que existen en el sistema educativo. Más aún cuando el sistema educativo duró tanto tiempo en casa por la pandemia del COVID-19 y el reencuentro o la nueva adaptación a las aulas por parte de los alumnos ha traído el crecimiento del bullying. Gracias, abogado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre el proyecto de ley anti-bullying. Me acompaña el abogado Héctor Zulbarán. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Abogado Héctor Zulbarán. Abogado, también en redes, cuando se han viralizado estos casos de acoso escolar, vemos que algunas veces la responsabilidad alcanza a los directivos de las escuelas e incluso a sus padres. La responsabilidad penal, y esto es una ley penal, es individual por cada persona que es partícipe de los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre no puede tener la misma responsabilidad que el niño que ejecutó el acoso escolar en el aula. Ahora, existe una responsabilidad por ser menores de edad por parte de los padres, a veces por parte de la directiva escolar, por permitir los hechos avanzados. Porque una manera de prevención del acoso escolar es cuando el maestro observa el primer día, el segundo día. Ahí debe hacer un llamado de atención, porque el bullying es algo consuetudinario que se prolonga en el tiempo en contra de un estudiante que el líder activo de la ejecución de lo que va a ser el delito, cuando tengamos ya esto como instrumento legal, no lo hace un día, es prolongado en el tiempo durante las actividades escolares realizadas, que puede llegar hasta un año escolar, que permanezcan juntos dentro
de las instalaciones de un colegio. Hablamos de acoso sistemático. Quiero invitarle a usted y a nuestros televidentes a escuchar lo que tiene que decir con respecto a este tema la psicóloga Cristina Flores. Buenos días, muchísimas gracias Beatriz por la invitación. Hoy hablando del bullying o acoso, entendiendo que el bullying o acoso es aquella conducta de agresión física o psicológica que sucede de manera reiterada e intencional. Un aspecto básico es que es una conducta de violencia que es intencional. Se realiza con la intención de dañar y agredir o hacer daño a la otra persona. ¿Cómo podemos prever o estar alertas, o cuáles son esos síntomas de alerta ante el acoso o el bullying? El primero, esas inexplicables señales de golpes, lesiones físicas, rasgaduras de prendas o pérdidas de objetos. Aquellos síntomas físicos de somatización como dolores de cabeza frecuentes, jaquecas, náuseas, dolores estomacales, el simular estar enfermo, la pérdida de motivación o desinterés, las bajas calificaciones, el aislamiento, la pérdida o baja autoestima, donde hay emociones y sentimientos de indefensión, tristeza, rabia, frustración, cambios en nuestras rutinas o hábitos diarios, cambios en la alimentación, cambios en la higiene del sueño, alteración en el sueño, dificultad para dormirse, pesadillas frecuentes. Muy importante también aquellas conductas autodestructivas, golpearse a sí mismo o intentar hacerse daño, las ideas suicidas. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir el acoso o el bullying? Como adultos o como padres, lo primero es estar atentos a todos estos síntomas del niño o la niña, estar atentos a los cambios de humor, a la motivación, al desinterés, a los cambios en las rutinas, a las enfermedades frecuentes, dolores de cabeza, náuseas, lo que ya he mencionado antes. Sobre todo también muy importante el dialogar y conversar con ellos, el hacer óptimo ese espacio de comunicación con el niño o la niña, donde sienta la confianza de poder comunicar cómo se siente o lo que le sucede, reforzar sobre todo su autoestima. Y si estamos atentos a estos síntomas y notamos que nuestro hijo está siendo o es víctima de bullying o acoso, pues es notificar a las autoridades competentes, identificar el contexto donde se está llevando a cabo, si en el caso de la escuela, pues directivos, profesores, docentes, y por supuesto buscar la ayuda profesional en caso de ser necesaria en el abordaje emocional del niño e inclusive también de los propios padres. Agradecemos a la psicóloga Dana Guerrero por enviarnos este material. Abogados, si sospechamos que nuestro hijo es víctima de acoso escolar, ¿a dónde podemos acudir? La Fiscalía General de la República, atención a la víctima, que tiene sede en todos los estados venezolanos, donde queda la sede de la Fiscalía. Hay una oficina de recepción de denuncias que se denomina Atención a la Víctima, y el Fiscal General de la República ha estado bien atento a la cantidad de casos que han sido denunciados, en establecer procedimientos a través de fiscales designados para la investigación de los mismos, y todos han sido judicializados, es decir, llevados a tribunales para que se comiencen a establecer responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código Penal venezolano, ya que queremos dejar bien claro que todavía no existe el instrumento legal. Estamos en un proyecto con la voluntad política y que la comunidad está solicitando y que nos une a todos los venezolanos. Momento de hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder las preguntas de nuestros televidentes. Hoy estamos conversando sobre el proyecto de ley anti-bullying. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram.
porque pueden acusar a la niña de promiscuidad y hacerle bullying tanto los varones como las niñas del salón de clase. Y aquí hay que apartar ese principio latinoamericano del machismo, porque puede ser aplicado tanto a hembras como a varones. No hay diferencial de sexo para ser aplicado el bullying. Quiero compartir con ustedes de las preguntas que hacen nuestros televidentes. Gaby Fitness, buen día. Si el bullying es ocasionado por parte del docente, ¿cómo hacer para demostrar esto? Ya que es difícil acusar a un maestro sin pruebas. Toda denuncia formulada ante el organismo policial, que es un órgano auxiliar del Ministerio Público, debe presentarse con pruebas para que el mismo surta efecto legal. Si no posee las pruebas pertinentes, no va a ser sino un chisme intentado llevar a el sistema judicial venezolano. También nos escribe el señor Sebastián, buenos días, si un acosador maltrata de gravedad a otro joven y ambos son menores de edad, ¿cómo paga el acosador según la ley? Ahorita el Código Penal lo establecería como lesiones causadas y también, por ser menores de edad, la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente sería la aplicada en estos casos en el circuito judicial penal de la jurisdicción donde se cometa el delito. Es importante que si usted reside en Maracay, Estado Aragua, Ciudad Jardín de Venezuela, esto tiene que ser ventilado ante la Fiscalía de Maracay, Estado Aragua, y los tribunales de Maracay, Estado Aragua. No es que usted va a denunciar en Caracas, porque es la sede principal de la Fiscalía General de la República, ya que los delitos se investigan de acuerdo a la territorialidad donde fueron cometidos. También nos escribe el señor Roberto Antonio Pérez. Mi recomendación para no violentar el principio sin ley no hay crimen. Las opciones ante bullying, denuncia ante el Ministerio